Bueno, buen día, buenas tardes. Bueno, esto es un trabajo que estamos presentando en la reunión de educación matemática, que este año es virtual, en el año 2020, en septiembre, y el título del trabajo es un análisis sobre la mirada de un grupo de matemáticos sobre su práctica docente en el nivel universitario. Las autoras del trabajo somos, bueno, Patricia Cademartori, que ella es profesora de Físico-Matemática de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, y profesora también en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y dirige un proyecto en enseñanza de las ciencias. Y mi nombre, que es Viviana Costa, yo soy profesora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y también profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP también, y coordino un grupo de investigación que se denomina IMAPEC, que pretende, digamos, articular con contenidos en las ciencias básicas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, el resumen del trabajo: en este trabajo presentamos los primeros resultados de una investigación que busca analizar las concepciones de un grupo de matemáticos de diferentes edades, género y procedencia dentro de Argentina, sobre distintos aspectos que se vinculan con el hacer matemática. Nos apoyamos en las ideas de Yevalar en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico y analizamos las respuestas a un grupo de preguntas, centrándonos para esta presentación en la pregunta que aborda la práctica docente de los entrevistados. El objetivo es comprender las miradas de los que consideramos productores de conocimiento matemático sobre su propia práctica docente. ¿Cómo recolectamos los datos? Mediante la indagación se llevó a cabo una entrevista implementada en un formulario de Google, que fue respondido en forma voluntaria y anónima. El marco teórico que utilizamos fue la teoría antropológica de lo didáctico, desarrollada por Yevalar, que posiciona a la matemática y al hacer matemática dentro de una actividad humana y utiliza como noción para describirla. Acá hacemos un resumen en esta diapositiva de los conceptos básicos de la teoría antropológica de lo didáctico. La TAD posiciona la matemática y al hacer matemática dentro de actividades que las describe a partir de la noción de praxeología. A su vez, la praxeología la divide en dos, que es la organización matemática y la organización didáctica. La organización matemática es la realidad matemática que se pretende estudiar, y la organización didáctica es la forma en que ocurre el estudio. A su vez, la praxeología la podemos dividir en dos partes: la praxis, que es el hacer, que a su vez consta de tareas y técnicas, y el logos, que es el saber hacer, que consta de las tecnologías y las teorías que pretenden poder explicar y justificar tales tareas y técnicas. Y a su vez, un concepto importante que propone la TAD es que presenta el saber matemático como un saber que se construye a partir de dar respuesta a preguntas. Bien, en este caso, la organización didáctica del profesor, con esto nos referimos al conjunto de tareas, técnicas, tecnologías que pone en juego el profesor para dar lugar al estudio de una organización matemática. Pero ¿cómo describir tal organización? ¿Cuáles son, por ejemplo, los principales tipos de tareas? Llamaremos a estos tipos de tareas momentos de estudios o momentos didácticos, como son, por ejemplo, el momento del encuentro con un problema, el momento del bloque teórico-tecnológico, el momento del trabajo de la técnica, el momento de la institucionalización y el momento de la evaluación. ¿Qué metodología utilizamos para este trabajo? Utilizamos como técnica, como mencionamos, la recolección de datos a partir de un formulario de Google que abarcaba diferentes cuestiones, tales como: se preguntaba qué es hacer matemática, su relación con el saber matemático, cómo aprendieron, cómo enseñan matemática y qué utilidad le confieren a la matemática en relación con otras ciencias. Este formulario fue enviado a los entrevistados por correo electrónico. El enunciado cuyo análisis presentamos en este trabajo es: describa, la pregunta que le hacíamos a los entrevistados, describa brevemente el proceso previo al dictado de sus clases habituales
y cómo se desarrollaron las mismas. Los resultados de la muestra que obtuvimos fueron 56 respuestas, docentes universitarios, matemáticas nos referimos a que tienen una carrera de grado de licenciatura en matemática, de todo el país, contestaron, de universidades nacionales, 56 respuestas tuvimos, el 84% de las respuestas de los encuestados tenían un posgrado finalizado, y el 82% hacen actualmente investigación en áreas de matemática pura. A su vez, en el gráfico de tortas que está más abajo, está el recuento de la edad, las edades que tenían, que está bastante repartido, entre de 25 a 35 años es el bloque amarillo, de 35 a 50 años el bloque rosa, y el... Bien, para categorizar esas 56 respuestas sobre cómo organizaban su práctica docente, la organización didáctica, las dividimos en 3 categorías. Los que situaban a la organización didáctica en el saber, poniendo el foco en el saber matemático, destacaban los contenidos, enseñar, los temas, su conexión con otros, el programa y la bibliografía. La otra categoría, los que ponían, situaban la organización didáctica en el hacer matemática, y entonces es el profesor que propone tareas, como son resolver, plantear, calcular, propone la discusión de diversas formas de resolver los problemas, haciendo referencia al estudio de las técnicas y de las tareas. Y la otra categoría, situamos a los profesores que contestaron, considerábamos que incluían en su organización didáctica el saber y también el hacer, es decir, los que ponían de manifiesto actividades tanto del bloque tecnológico teórico como las del bloque de tareas y técnicas. Bien, categorizamos esas 56 respuestas, y quedó clasificado así: el 66,2% lo situamos en una organización didáctica que sitúa en primer lugar el saber, es decir, en los contenidos. El 24% en el saber, en el hacer, y el saber hacer, perdón, y el 15% en el hacer. Algunas respuestas a modo de ejemplo. Por ejemplo, algunos de los que situamos en la categoría del saber, por ejemplo, mencionaron que previo al dictado de la clase, pienso en la motivación para estudiar el tema, abordar y sus aplicaciones. Las clases teóricas se desarrollan al estilo clase magistral, se exhiben ejemplos de los temas desarrollados, y se estimula la participación de los estudiantes. Otro ejemplo, busco material bibliográfico actualizado del tema a dictar, tomando en cuenta el nivel de comprensión de los alumnos y cubriendo los contenidos mínimos exigidos por la institución. Realizo notas a partir de la bibliografía, agregando detalles y ejemplos para su comprensión. Desarrollo la clase escribiendo en el pizarrón el contenido de las notas. Algunas de las respuestas, a modo de ejemplo, que situamos en los que tienen una organización didáctica que ponen el foco en el hacer. Por ejemplo, tengo el material preparado, mis clases son interactivas en torno a resolución de problemas o con guías de estudio dirigido. Otra respuesta, soy jefe de trabajos prácticos, así que mi tarea está enfocada en la manera de resolver los problemas. En general, para cada tema que abordamos, suelo preparar ejercicios. Trato de elegir ejercicios sencillos, pero que no sean los típicos que se dan en los apuntes. También me gusta que puedan entregar algunos ejercicios resueltos para que vayan familiarizándome con la estructura y la manera de corregir. Eso es lo que mencionan algunos de los encuestados, en cuanto a cómo organizan sus prácticas docentes. Y los que colocamos en el saber más el hacer, por ejemplo, una de las respuestas es búsqueda de problemas y ejemplos motivadores, desarrollo de herramientas o conceptos para estudiar una teoría, enunciar teoremas, conjeturas, demostraciones, representación gráfica y ejemplos. Otra respuesta, estudio los contenidos mínimos de la asignatura, busco libros, elijo el material con el enfoque que me parece más adecuado, preparo las clases teóricas, para el aumento de las clases teóricas armo trabajos prácticos para reforzar los contenidos, de modo que también vayan siguiendo la secuencia de conceptos vistos en teoría.
Hicimos luego un análisis, los que colocamos en la categoría del saber, en sus respuestas destacaban los contenidos a enseñar, los temas, su conexión con otros, el currículum, la bibliografía, mostrando interés en la participación de los estudiantes en la clase y en que vayan entendiendo el tema. El topos está puesto en el profesor, con un estudiante que escucha lo que se le explica, que hace preguntas o resuelve ejercicios. Y cuando aparecen los problemas antes de la teoría, son también presentados y resueltos por el docente, que les da la figura de motivadores. Los que situamos en la categoría de hacer se refieren en general a profesores que están a cargo de las clases de práctica, que enfocan la organización didáctica en el hacer, y mencionan que proponen tareas a los estudiantes para trabajar en grupo o individual, como son resolver, plantear, calcular, y la discusión de diversas formas de resolver los problemas, haciendo esto referencia al estudio de las técnicas y de las tareas. Y los que colocamos en la categoría de saber más hacer, ponen de manifiesto actividades tanto del bloque tecnológico teórico, que es el logos, como del bloque de tareas y técnicas, que es la praxis. Si bien están los dos bloques presentes, en su mayoría parece que el lugar del hacer es posterior al del saber. La clásica, primero la teoría y después la práctica. Los ejemplos aparecen en ocasiones presentados para mostrar cómo se resuelven los más sencillos, para que luego los estudiantes trabajen tales tareas técnicas en problemas similares. Y en algunos pocos casos aparecen los ejemplos como modo de introducir la teoría, y se habla en este caso de motivación. En general se observó una organización didáctica donde el profesor primero sitúa en su organización didáctica el saber, intenta motivar, propone la participación de los alumnos, prepara sus clases, y luego del saber, pareciera sin discusión, presenta elementos del hacer. También observamos en general en las respuestas a un alumno, así lo manifiestan los profesores, un alumno pasivo que resuelve problemas del tipo dados en la parte teórica, que escucha y que participa cuando el profesor les da lugar. Como conclusiones de este trabajo, mencionamos lo siguiente: la mayoría de los matemáticas encuestados plantean su organización didáctica poniendo el foco en el saber, los contenidos, los temas y su conexión con otros temas y la bibliografía. Parece desprenderse poca interacción con otros colegas para la organización didáctica, como prevalencia de palabras como leo, repaso, preparo, que nos llevan a pensar en un trabajo que se hace en solitario. Como tercer punto, no aparece reflexión explícita sobre la propia experiencia que vuelquen en su organización didáctica. Como cuarto punto, algunos encuestadas muestran interés en la participación de los estudiantes, manifestando que establecen el ritmo de la clase en función del grado de comprensión que entiende que están logrando, puesto de manifiesto, por ejemplo, en las respuestas que pueden dar a sus preguntas. Y se infiere una débil conexión entre los dos bloques, entre la organización didáctica, entre la praxis y el logos. Esto puede verse a la posible organización de los cursos en bloques teórico-prácticos. Y a modo de síntesis, esperamos que este breve artículo sirva de reflexión sobre cómo se enseña el contenido matemático en el nivel universitario, esperando aportar a la mejora en las prácticas de enseñanza en las matemáticas. A futuro avanzaremos con el análisis de las respuestas relativas a qué es para un matemático o matemática hacer matemática, por qué eligió estudiar matemática, y qué lo motivó a estudiar matemática. El objetivo es comprender las concepciones del matemático que pueden servir de base para la motivación de jóvenes, para el estudio de esta ciencia y para el desarrollo de investigaciones en didáctica. Estas son las referencias bibliográficas, y les damos las gracias por la visualización de este video, y nos despedimos. Hasta luego.